Y bueno, y va para cerrar nuestro programa y nuestra edición de esta semana. Tristemente regresamos a Ecuador, donde se conoció esta semana, la lamentable, un nuevo hecho de sangre en el que César Suárez, fiscal especializado en investigación y que estaba llevando específicamente el caso de este secuestro que por horas estuvo la cadena televisiva TC, y que bueno, que fueron una de estas imágenes que todos hemos visto de ese secuestro que se realizó en esta cadena televisiva y que fue casi que en directo, la situación de rehenes que se vivió en esa importante cadena del Ecuador. Y que bueno, de alguna manera pues marca un precedente bastante nefasto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, ¿cómo ves? Pues claro, hemos visto también todos estos días a un presidente Novoa lanzando mensajes rotundos de muchísima convicción, donde día tras día, pues los medios de comunicación se han llenado de el balance de operativos militares, de requisas, de que, bueno, mira, hemos confiscado tantas armas, llegamos aquí al puerto de Esmeraldas, hemos hecho una movilización importante en Guayaquil. O sea, se ha mantenido comunicacionalmente muy vivo ese mensaje. Sin embargo, ocurre esto, pero también ocurre algo interesante, que es que también recientemente el propio Novoa llevó a su mujer a que diera luz en Miami, a su hijo. Y claro, esto por supuesto se incrusta en una dinámica donde el mismo presidente reconoce pues, que no es tan seguro que su mujer dé a luz en territorio ecuatoriano. Y por supuesto, esto genera un montón de nuevas controversias en una situación de conflicto interno cada vez más complejo. ¿Cómo ves tú este lamentable incidente, Manolo? Mal, evidentemente mal. Y fíjate que además leía un trabajo, un breve trabajo de Brian Winter en America's Quarterly, que me impresionó bastante porque el argumento del mismo es que hay una renuncia silenciosa a la guerra contra las drogas en América Latina. Ese es digamos, el trasfondo del artículo. Y él sobre todo analiza la posición desde México y desde Colombia, ¿no? En un escenario en el que la producción mundial de cocaína desde el año 2010 se ha duplicado, ¿no? Y que no estoy hablando del fentanilo, no estoy hablando de otras drogas, ¿no? Y que ahora mismo Ecuador se sitúa en el tercer país por donde pasa la cocaína, ¿no? Del mundo. Leía también que cerca del 50% de la cocaína que se puede encontrar hoy en Turquía o en Grecia, por ejemplo, ha salido del puerto de Guayaquil, ¿no? Es decir, que en poco tiempo, ¿no? Tampoco quiero decir en poco tiempo, pero en un lapso de, pongamos, 10, 12 años, Ecuador lentamente se ha ido convirtiendo en un hub de una para la provisión de cocaína en el mundo. Y esto muy lentamente ha ido penetrando al Estado ecuatoriano. No es que no hubiera estado en Ecuador, por supuesto que había estado en Ecuador, pero ha ido penetrando en el Estado a través de mecanismos como pueden ser evidentemente la corrupción en altas esferas del Estado, también la posibilidad de una dejación de funciones del Estado en términos de seguridad, pero también en la política carcelaria, ¿no? Hemos visto un fenómeno que ya lo habíamos visto en otros casos, en otros países, como las cárceles se convierten en los estados mayores, ¿no? Realmente en los cuarteles generales del narcotráfico, porque encima además están protegidos, ¿no? Pero tienen una capacidad de organizar todo el operativo de manera impresionante y frente a ello no ha habido, solamente ha habido dejación, ¿no? Ha habido dejación y ha habido mucha frivolidad, ¿no? Mucha frivolidad, yo creo que en los sectores más adinerados, como tú acabas de señalar ahora mismo, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Lo digo esto entre comillas, ¿no? Del presidente y cómo
reconoce, ¿no?, de la imposibilidad de tener un nacimiento, un parto medianamente, en condiciones medianamente normales para su esposa y optar como muchísima gente, muchísimos miles, y esto hay que subrayar, de personas en América Latina hacen, ¿no?, que es ir a Estados Unidos, como pasó en la pandemia, ¿no? Hay que recordar cómo cientos de miles de latinoamericanos, repito esto, cientos de miles de latinoamericanos fueron a Estados Unidos para vacunarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, y claro, esto pone de relieve las enormes contradicciones del continente, que además en Ecuador hay un añadido más que no hay que dejar de decirlo, y es la dolarización, ¿no? El Claro. hecho de que es el país más fácil de toda América Latina de blanquear dinero de la droga por el fenómeno de la dolarización. Una dolarización que fue bienvenida, que puso fin a una crisis económica como fue la que arrasó a la banca ecuatoriana a principios de siglo, y que el presidente Yamil Mahuad, como él mismo ha reconocido, bueno, tuvo que dar ese paso adelante porque era la única manera de evitar verdaderamente el quiebre de un país completo, pero claro, tiene su lado oscuro, y el lado oscuro, uno de los lados oscuros más potentes es este, ¿no? Me sorprende escuchar al presidente Correa, que ha sido presidente de Ecuador 10 años, ahora hablando contra la dolarización, ¿no? Es decir, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Si ha sido 10 Claro. años presidente del Ecuador y además ha tenido una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para haber, en su momento, haber cambiado este Claro, escenario. y sobre todo también viniendo de él siendo economista, ¿no? Exactamente. Pero, Xavi, termino con lo que tú me habías preguntado. Mal. Veo el escenario mal. Creo que va a haber mucho dolor, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucho miedo. No digo que no se pueda controlar. Colombia lo ha logrado de alguna manera. Y ya sé que no son comparables porque en el caso de Colombia está por medio o estaba por medio un fenómeno guerrillero de otra índole y demás que aquí no existe en Ecuador, pero los tiempos para Ecuador no son nada venturosos. Claro, y que de hecho, a efectos de eso, precisamente, recomiendo, pues por ahí voy a colgar en este video, voy a colocar aquí el enlace de la entrevista, precisamente en la conversación que hiciste con Yamil Mahuad, en la que de alguna manera es muy relevante muchas veces lo que dicen los expresidentes, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que recoge también el programa este del jarrón chino, que ciertamente nos ayuda pues a dar esa imagen de contexto, ¿no? Y de hecho, hace poco también conocimos la apreciación de Otto Sonnenholzner, que fue ex vicepresidente y que decía, bueno, directamente, la guerra contra las drogas ha fracasado, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo. Es un poco lo que de alguna manera vino a decir. Y claro, y en ese sentido, pues, ¿cómo ves tú, Marisabel, todo lo que ocurre? Porque claro, habla por una parte de esta complejidad, pero por la otra tenemos estos otros precedentes como el caso colombiano y cómo se ha cronificado, ¿no? Este conflicto interno de tan larga data. Bueno, creo que en el caso ecuatoriano, especialistas en materia de seguridad y de criminalidad social, narcotráfico, coinciden en que hay elementos que apuntan a una estructura que permite que estas fuerzas que están organizadas, de paso, esto no es porque creo que ha habido, Manolo lo ha señalado, ha habido, no sé si ingenuidad o complacencia, en creer que en un principio esto no era una amenaza, ¿no? Las pandillas, este tipo de criminalidad se veía como algo de muy bajo nivel, que no tenía capacidad de organización. Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario. Entonces, allí ahí se da una confluencia de circunstancias que permiten que este tipo de actividad llegue a ser una amenaza para el Estado, y es precisamente la ausencia del Estado. En algunos aspectos esto está presente en el caso ecuatoriano también. Ha habido ausencia del Estado por una parte, debilidad institucional por la otra. Entonces, por supuesto, eso se convierte en una bomba de tiempo con una situación económica que fundamentalmente afecta a aquellos que son jóvenes, que no tienen digamos, un respaldo económico
para poder enfrentar una situación como la que, digamos, esto no es exclusivo de Ecuador, la economía pospandémica ha afectado a toda la región, pero quizás por la ausencia de mecanismos de soporte, esto le hizo mucho más fácil a esas actividades criminales ilícitas de poder captar a una población, a segmentos dentro de ese segmento poblacional, gente que de verdad pues no tenía otra opción. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar que no es solamente captar a ese ciudadano empobrecido, es también captar, porque lo hemos visto por las medidas que se han tomado, han caído fiscales, jueces, policías, militares, entonces también es la captación de los actores que se supone que tienen que ser parte de la política para frenar el avance de la criminalidad. Entonces se institucionaliza estas actividades ilícitas, se convierten en una especie de corporación con intereses que tienen defensores y protectores dentro del mismo Estado. Entonces desmantelar eso, como dice Manolo, eso va a ser bien doloroso. Claro, claro, y que ciertamente implica también una gran complejidad que incluso también abarca también el espacio radioeléctrico y mediático, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, vamos a estar muy atentos, porque incluso creo que también has señalado un aspecto muy importante que es este aspecto transnacional, que vemos también cómo el tema Ecuador afecta a Argentina, afecta a Chile, afecta a Perú, afecta a Colombia, afecta a México. México también tiene un papel importante también que desempeñar y que creo yo que de alguna manera, si no amplificamos nuestra capacidad de comprensión de estos fenómenos, pues no tan, y sacarlos pues de la clave nacionalista o de la clave ideológica pues nacional, pues difícilmente podemos llegar a medidas de largo aliento. Pero bueno, seguiremos atentos, esperemos todo lo mejor para que se recupere el Estado de Derecho y la convivencia pacífica en el Ecuador. Así que bueno, mis queridos, se nos hizo ya el tiempo. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, pues y estaremos muy atentos a lo que ocurra en nuestra querida región latinoamericana para el próximo domingo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.